Con el trabajo que estábamos realizando y para esto tenemos el ejercicio, más que todo ya para completarlo, porque si ustedes revisan, ya hicimos el cálculo de todas las raíces que se solicitaban y básicamente quedaba pendiente la determinación del error. Pero digamos, la determinación del error se hace de inmediato porque nosotros contamos con todas las raíces, digamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y por lo tanto podemos evaluar el error. De acuerdo a los cálculos, ¿no? Revíselo, el error, digamos así, esto sería el epsilon a de la iteración 2, ¿no? En porcentaje. Entonces, esto sería el epsilon a de la 3 y justamente esto sería el epsilon a de la 5, de la quinta iteración, mientras esto, el epsilon aproximado de la cuarta iteración. ¿Okay? Entonces, digamos, pueden revisarlo. Y el último error, que es lo que nos interesa, dio 4,3%. ¿Okay? Esto se calculó los errores, ¿no? El epsilon a aproximado se calcula con la fórmula que ustedes conocen, ¿no? La podemos repetir, pero ya se dio en teoría. El epsilon a de la iteración i, siempre en porcentaje, ¿ok? Esto, por definición, sería la raíz i, ¿ok? Menos la raíz anterior y la raíz i actual. ¿Ok? Esto por 100. ¿Ok? Entonces ahí tenemos con esta fórmula, calculamos la columna. ¿Ok? Entonces con esta expresión calculamos este. Listo. Ahora, si ustedes revisan cuántas cifras significativas, aplicaríamos el concepto de Scarborough. Entonces, aplicando el criterio del error, ¿no? De Scarborough, aquí está el cálculo. Bueno, la solución A, descartémosla porque nosotros no la conocemos, ¿no? Aparentemente tenía 0% de error. O sea, Newton-Raphson parece que se portó excelente, ¿no? Con esa función. Mientras que bisección tiene un error de 4,3%. ¿Ok? Cifras significativas. Entonces, la fórmula de Scarborough. Si nosotros usamos una cifra, la fórmula de Scarborough nos dice que deberíamos haber amenorado el, el siguiente valor. Disculpen, 5%. ¿Por qué? Porque al sustituir 1, 2 menos 1, 1, 0,5 por 10 a la 1, 5%. ¿Okay? Nosotros tenemos 4,3. Por lo tanto, sí, lo estamos. Disculpe, 4,3 amenorando, ¿no? Y entonces, probemos con 2. Vamos a ver qué sucede. Si tuviéramos dos cifras, deberíamos amenorar, sustituyendo aquí 2, daría 2 menos 2, 0, 10 a la 0, 1, 0,5%. ¿Okay? Y nosotros no lo tenemos, por lo tanto, no podemos tener dos cifras. Scarborough nos garantiza al menos una. Después, de acuerdo a su criterio, no tendríamos dos. ¿Okay? Es un criterio conservativo, en algunos casos puede ser que la tengamos, pero de acuerdo a la forma de Scarborough, nosotros decimos que tenemos una cifra. O sea, en la práctica, si ustedes van a revisar las cifras significativas, nosotros trabajamos con 7. ¿Okay? Esta es la raíz con 7, ¿no? Si ustedes revisan, ahí está la raíz con 7. Sin embargo, se pierden 6, ¿no? Esta no es significativa, esta no es significativa y tampoco las demás. Solo el 3 se puede aceptar. Eso es importante porque a la hora de hacer un cálculo ingenieril, cuando nosotros pongamos un informe que revisa cálculo efectuado por algoritmo numérico, etc., deberíamos estimar el error y por lo tanto entregar el resultado correcto con la cifra significativa correcta. No, no vale que hemos reportado 7, ¿por qué?
porque de acuerdo al cálculo solamente se pudo tener una. ¿Ok? Entonces, eso sería la finalización y bueno, ahí está el cálculo, ¿no? Antes de pasar a falsa posición, porque vamos a revisar otro ejercicio, vamos a ver si hay alguna duda, alguna consulta por los compañeros que estamos acá. Vamos a ver si algo quedó claro, si algo no está claro, etcétera, etcétera. Adelante, Joseph. Profe, disculpe. Sí. Sí. ¿Usted qué días tiene consulta? ¿Y a qué hora? Sí, ahí la habíamos indicado, reviso. El martes, digámoslo, ustedes me pueden escribir, yo le contesto, no hay problema. Si después ocupan una reunión, ahí sí nos ponemos de acuerdo. Pero digamos, el martes yo tengo de 1 a 3 para eventuales consultas que ustedes me pueden hacer por correo, etcétera, etcétera. Y también los jueves de 10 a 12. Me parece que el horario, si lo recuerdo de memoria, es este y está en el, de todas maneras, revíselo en el programa, ¿no? En la carta que se le entregó del curso, ¿no? Pero digamos, si ocuparan después ver algún concepto ya que ocupa una reunión, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahí nos hacemos espacio. Pero si son consultas rápidas, yo normalmente el correo lo reviso todos los días, pero sí tengo destinado esos horarios para eventualmente contestarle en lo posible si no tengo otra consulta en ese momento Ok, de ok. inmediato, ¿no? Entonces, Listo. eso sería. Sí, no hay problema. Ok, vamos a ver si hay otra pregunta por los compañeros, compañeras. Profe, Adelante, ¿me Cristian. escucha? Sí, Eso. Buenos días, profe, ¿todo bien? sí, tal vez Profe, un poquito más alto el volumen para escucharlo bien. Vamos a ver. ok, ¿y ahora me escucha mejor? Bueno, vamos a ver si lo entiendo. Vamos a ver. Si no, después usted me confirma. Vamos. Ok. La pregunta era si estos dos, bueno, el método que acabamos de ver de falsa posición y este método de bisección, digamos, estos no se podrían utilizar para encontrar raíces pares, ¿verdad? No, sí se pueden utilizar, ¿no? Lo que pasa es que acuérdense que cuando hay pares en un intervalo, usted sabe que hay, por lo menos, si usted tiene un positivo positivo, significa que o no hay raíces, lamentablemente no hay mucha seguridad con eso, ¿no? Hay que hacer un barrido. De hecho, el computador lo que hace un barrido en el eje real. Si, por ejemplo, obviamente uno conoce la función, ¿no? Sabe que existe en alguna zona del eje, etcétera, etcétera. Hay que darle alguna información, pero digámoslo así. Sí se pueden aplicar, pero él buscaría una. Luego, si usted sabe que hay una segunda, o hay una cuarta, o hay una sexta, porque son pares, entonces tiene que indicarle o programar un algoritmo para que el computador haga lo siguiente. Sabe, por ejemplo, que la función es positiva positiva. Entonces él comienza a buscar una raíz. Cuando encuentra una, él sabe que tiene que haber una segunda. ¿Ok? Y luego tiene que comenzar a hacer un barrido para ver dónde podría estar una tercera, etcétera, etcétera. Si es una cúbica y es de difícil cálculo, ya usted sabe a priori que son tres. ¿Ok? Si es una función diferente, periódica, usted más o menos, si hace un trazado rápido o tiene una indicación, sabe más o menos que si es periódica podría tener muchas raíces, 6, 7. Entonces, al final sí tiene que buscarla así. Digamos, el algoritmo hay que de alguna manera guiarlo, pero sí se puede. Se puede en el sentido que el algoritmo busca una y usted después lo repite para la segunda y etcétera, etcétera. Así es. No sé si le contesté. Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Ok, entonces hagamos el segundo caso y luego si hubiese alguna consulta ahí la revisamos, ¿no? Igual vamos a abrir el archivo correspondiente. Siempre quedándonos en esta pizarra del Paint, que puede ser cómoda para hacer alguna anotación. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, revisamos. Es obviamente un cálculo con falsa posición. Se nos dice, aquí sí nos dicen de usar 6 cifras significativas en los cálculos. ¿Okay? Entonces vamos a usar 6 y redondeo. Y lo que tenemos que hacer es calcular la raíz de la ecuación, que es una ecuación igual en radianes, ¿no? Porque usa la función trigonométrica seno. Entonces vamos a trabajar en radianes. X está definida en radianes y falsa posición y nos dan el intervalo inicial. El intervalo inicial es 0 pi medios. ¿Okay?
Eso es entonces nuestro intervalo inicial. Lo que tenemos que verificar es, bueno, primero la tabla que va a ser parecida a la que usamos antes y que los datos sean correctos para comenzar el cálculo, ¿no? Tiene que haber un cambio de signo. Ok, 6 cifras. Entonces, por ejemplo, una tabla cómoda igual reporta la iteración, el valor XL, el valor XU. Obviamente después reporta la raíz, ¿no? En este caso se le puso índice I, es una raíz que se calcula con la primera iteración, etc. Y luego, además, tiene que ser acompañado del valor de la función, porque parte del cálculo, el valor de la función en XL, en XU, y el valor de la función en la raíz, ¿no? Eso lo ocupamos. Ahora, si el cálculo se hace en una tabla, hay que reportar los cálculos parciales para revisar si nos equivocamos de algo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que convendría reportar, vamos a revisar la fórmula de falsa posición. ¿Okay? Entonces, la fórmula de falsa posición es esta. Ella tiene una serie de componentes, es conveniente tenerlos a mano para revisar errores. Parece ser que hay un componente que es este, ¿no? Si ustedes ven, es básicamente XL menos XU, es un componente de la fórmula, y hay una diferencia f de XL menos f de XU. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual se reportó la diferencia XL menos XU y f de XL menos f de XU. Entonces, para arrastrar los cálculos en una tabla y verificar que estén correctos, ocupamos verlos, ¿no? Pienso que tenemos todo porque después lo que se añadió es el error, pero el error ya sabemos cómo se calcula. ¿Okay? Aquí está la fórmula del error. Y entonces, básicamente, la expresión estrella la estaríamos utilizando para esta columna. ¿Okay? Y la expresión 2 estrellas sería para la columna del error, o sea, esta. ¿Okay? Entonces ahí tenemos todos los elementos para verificar, de acuerdo al ejercicio, los cálculos. ¿Okay? Todo lo que tenemos que hacer es comenzar a llenar la tabla, ¿no? El computador lo que haría, obviamente esta es una celda de memoria, comienza a registrar las operaciones. Entonces, veamos si le podemos dar check al primer valor. Esto es negativo, de acuerdo a la expresión. Esta se calculó justamente con la fórmula estrella. ¿Okay? Y todas las funciones se calculan con la expresión del ejercicio. ¿Okay? Igual a esto. Bien, entonces es negativo y el otro tiene que ser positivo. De hecho es así. Entonces el algoritmo podría comenzar, ¿no? Porque el algoritmo para trabajar necesita un valor positivo o negativo. ¿Okay? Si no, no funciona. De acuerdo a la pregunta del compañero, por ejemplo, este ejercicio, si nosotros partimos con un intervalo positivo-positivo, tenemos que ir a buscar un valor negativo, obligatoriamente. Primero tenemos que ir a buscar el negativo. Luego, si en ese intervalo positivo-positivo hay una segunda raíz, entonces tenemos que ir a ubicar el otro intervalo para buscar la segunda raíz, porque sí sabemos que entre dos positivos tiene que haber dos raíces o eventualmente ninguna. ¿Okay? Entonces, pero digamos, el cálculo siempre obliga, para que sea correcta la fórmula de falsa posición, que el valor sea uno positivo y el otro negativo. ¿Okay? Como en este caso. Igual bisección. Si no, no funciona, ¿no? Si no, se pierde la raíz y hay errores numéricos. Entonces, supongamos que eso sea el intervalo inicial, 0 pi medios, ¿no? Pi medios en 6 significativas, con redondeo, debería ser 1,57080, ¿ok? Mientras que el otro es 0. ¿Okay? Entonces, partimos del cálculo, XL menos XU, ¿no? Revisen el cálculo, ahí está la diferencia, ¿no? Entre 0 y menos 1,57, que da negativo 1,57080. Luego tenemos f de XL menos f de XU, que debería, si todo está bien, dar negativo 1,37080. ¿Okay? Sería la diferencia entre este y este, ¿no? Ahí se reporta el cálculo. Y tenemos la componente de la fórmula. Y ahora sí, si aplicamos esta expresión, podemos calcular la raíz. ¿Okay? La raíz se hizo acá. Aparentemente la primera raíz es 0,916720. Vamos a ver
es bueno reportar los cálculos porque nos damos cuenta si comienza a converger o no. De hecho, nos dimos cuenta que ya, si ustedes revisan, es interesante este ejercicio porque parece que ya el ejercicio determina la raíz muy rápidamente. Porque miren lo que sucede. La función en 0 vale menos 0,8, 0,8, ¿no? La función en pi medios vale 0,57080. 0. ¿Okay? O sea, estamos lejos de la raíz. Sin embargo, cuando vamos a calcular con falsa posición, la primera raíz ya prácticamente arrastra una buena solución, ¿okay? Que es 0,042002 negativo, ¿okay? Lo cual, digamos ya con un solo cálculo, falsa posición arrojó esa raíz. Por ejemplo, si ustedes repiten este ejercicio con bisección, probablemente es más lento. Falsa posición normalmente más rápido que bisección. Normalmente hay casos donde no trabaja bien, pero en la mayoría de los casos los algoritmos de búsqueda de librerías científicas casi siempre usan métodos abiertos, ¿no? Ahora le voy a decir, después vamos a ver por qué, porque son rápidos los métodos abiertos. Newton-Raphson es el algoritmo por excelencia. Sin embargo, Newton-Raphson puede diverger. Entonces, quien programó, digamos, librería científica de apoyo para el cálculo de raíces, tiene una solución numérica que básicamente se basa en el siguiente concepto. En lo posible se usa Newton-Raphson cuando uno tiene un punto inicial, ¿okay? Pero si el método comienza a diverger, porque los métodos abiertos pueden diverger, pasa a método cerrado. El método cerrado nunca diverge, porque el método cerrado, como encierra la raíz, siempre va a llegar a la raíz. Tarde o temprano la entrega, ¿okay? Sin embargo, puede ser lento. Entonces, cuando el método de Newton-Raphson diverge, el computador pasa a métodos cerrados, ¿no? De los métodos cerrados, normalmente pasa a falsa posición, porque ustedes ven que en este ejercicio, por ejemplo, y casi siempre es así, es bastante rápido. Si por alguna razón falsa posición fallara, entonces obviamente ahí se monitorea el error, ¿no? Si uno ve que el error crece o que nunca cambia, no se estanca la solución, entonces el método lo que hace es pasa a bisección. Cuando luego recupera, ¿no?, una buena solución, vuelve a Newton-Raphson para ver si rápidamente llega a la solución. Ustedes ven que no hay un solo método, ¿no? De ahí está la habilidad de quien diseña y crea, ¿no?, el algoritmo inteligente, ¿no? Ahí está la inteligencia, ¿no? Bisección es muy simple. Sin embargo, la combinación de métodos tal vez podría requerir un razonamiento un poquito más elevado. Entonces, digamos, no hay un solo método, ¿no? En este caso, nosotros revisamos falsa posición. Bueno, entonces, para ir al ejercicio ahora, veamos la iteración 2. Bueno, la iteración 2, la lógica que tiene el computador es la misma que bisección. Es decir, tiene que conservar el cambio de signo. ¿Okay? Eso es importante, ¿no? Si no, el algoritmo no se aplica bien. Entonces, como la función dio cerca del 0, pero sigue siendo negativa, entonces lo que hay que arrastrar es el positivo anterior. El positivo lo teníamos acá. Entonces lo arrastramos. ¿Okay? Y reportamos el negativo. El negativo es este. Obviamente acompañado del valor de x para este caso y acompañado del valor de x para este otro caso. ¿Okay? Entonces, el nuevo intervalo sería 0,91, 6720, 6720, 1,57, 0,80. Eso es el nuevo intervalo. ¿Okay? Ahora otra vez, hay que calcular el valor de la función, hay que calcular las diferencias de x, hay que calcular la diferencia de f, hay que usar la fórmula y hay que calcular la nueva raíz. Supongamos que la nueva raíz sea esta. ¿Okay? Verifiquen los cálculos. Si todo está bien, debería ser 0,91, 6720. Perdón, 0,96, ¿no? Estaba en la fila 1. Disculpen. La nueva raíz es esta, ¿no? Esta era la anterior. La nueva raíz es 0,96, 1551. ¿Okay? Esta es la nueva raíz, porque estamos en fila 2. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a monitorear el valor de la función. Si ustedes revisan, la función comienza a acercarse al 0 porque
Ahora tiene, si antes era 4 por 10 a la menos 2 negativo, ahora es 2 por 10 a la menos 3 negativo. ¿Okay? Ustedes ven que es negativo 0,002. ¿Ok? Otra vez, el signo sigue siendo negativo. Esto es casual, ¿no? En este ejercicio, que es diferente a bisección, que no confunda, ¿no? Resulta que siempre la función en la raíz sigue siendo negativa. Entonces lo que hay que hacer es siempre desechar el negativo anterior. Pero este es casual, ¿no? No siempre es así. No es que falsa posición siempre mantiene el signo negativo. Esto es casual. En bisección, en algún momento fue positivo o negativo. Aquí, con estas iteraciones se mantiene el signo. Pero repito, esto es casual de este ejercicio. Entonces, como la solución es negativa, menor que 0, nosotros necesitamos el positivo anterior. ¿Okay? Porque es con este intervalo que trabajamos. ¿Okay? Entonces, reportamos el negativo y arrastramos el positivo. El negativo es este. ¿Okay? Y el positivo anterior, obviamente, es este. Aquí estamos todo lo de la función. Obviamente acompañados de la x y de la x. ¿Okay? Y la columna sigue llamándose XL, XU. El computador tiene en esa celda de memoria la asignación de XL y la asignación de XU. O sea, el inferior y el superior. Entonces lo que él hace es actualiza los valores de XL y XU de acuerdo al criterio del cambio de signo. Eso es lo único que hace, ¿no? Y luego la fórmula de cálculo es la misma. Si uno la programa una vez, lo que hace el computador es que sustituye correctamente, actualizando los valores, lo que tiene que usar, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros la magnitud de las columnas la podemos llamar con un solo nombre, lo único que hacemos es actualizamos. Bueno, entonces, siguiendo el cálculo, ¿no? Revisen el ejercicio hasta el final. Aparentemente voy a pasarme directamente a la fila 4. Entonces, como repito, la solución es negativa siempre, entonces siempre se reporta el positivo anterior. Igual en la última iteración se reporta 0,57 y se acompaña con el negativo anterior calculado, que fue 0,00144317 negativo. Entonces, con este negativo y con este positivo, podemos aplicar correctamente bisección. Perdón, falsa posición. ¿Okay? Entonces, ocupamos negativo, positivo. Bueno, el último cálculo, siempre se reportan los cálculos parciales. El último cálculo, lo que estaría arrastrando, brindando, es una raíz de 0,964324 y un valor de la función en esa raíz de 1, 2, 3, 4, 5, 10 a la menos 5. Sería 8 por 10 a la menos 5, si usted lo ve. ¿Okay? Es una buena raíz, ¿no? Ya tiene, de hecho, vamos a ver cuántas cifras significativas. Bueno, eso sería el cálculo. Ahora, para el error, seguimos con el concepto que revisamos anteriormente. Nosotros tenemos ningún cálculo de error en la primera iteración porque en teoría no tenemos ninguna raíz, ¿no? Sí podemos partir con la fila 2. Revisen, este cálculo se hizo con esta expresión. Entonces usted nada más revisen que el valor correcto actual, el valor correcto anterior y el valor correcto actual. Para la iteración 2, debería ser 4,66%. ¿Okay? Luego, para la iteración 3, debería ser 0,27%, ¿no? Siempre usando las raíces, ¿no? Es decir, para este dato, trabajamos con este actual y con este, ¿okay? Con este anterior. ¿Okay? Entonces calculamos 0,27. Para el último, vamos a hacerlo en verde para que se diferencie, el 0,016% debería ser calculado con el valor último de la raíz, que fue 0,964324, y el valor anterior de la raíz, que es 0,964171. Entonces, con estos dos valores, calculamos
el error. Bueno, cifras significativas, vamos a ver. Aquí está el criterio de Scarborough, otra vez, ¿no? La fórmula de Scarborough, número de cifras significativas. Comencemos a probar. Si colocamos 13, deberíamos amenorar 0,5 por 10 elevado a la 2 menos 3, porque n vamos a probar con 3. Entonces tenemos 0,05%. ¿Okay? Nosotros tenemos 0,016. ¿Okay? Entonces, al tener 0,016, que es menor a 0,05, la solución tiene 3. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si tuviera 4. Bueno, 4 no lo tiene. ¿Por qué? Porque si tuviera 4, ¿okay? Si el número de cifra fuera 4, entonces, de acuerdo a Scarborough, deberíamos amenorar, voy a hacer aquí el cálculo de inmediato, deberíamos amenorar, de acuerdo a esta fórmula, 0,5 por 10 elevado a la 2 menos 4. 10 elevado a la 2 menos 4 es 10 elevado a la menos 2. Por 0,5 es como dividir por 100. Entonces significa que debería ser 0,005%. Entonces, de acuerdo a Scarborough, deberíamos cumplir con el 0,005% y nosotros no cumplimos porque tenemos 0,016. Entonces, al final, la restricción que podemos satisfacer es esta. ¿Okay? O sea, 3. ¿Okay? Pero no 4. 4 no lo tiene. Si queremos 4, entonces tenemos que incorporar más iteraciones. O sea, el algoritmo, si el control fuera 4 cifras, entonces él tiene que seguir hacia abajo. ¿Okay? Porque no tiene aún cumplido el error. Entonces lo que tiene que hacer es probar con más iteraciones. Cuando cumple con 4, para. ¿Okay? Eso es, digamos, el criterio. Ustedes ven que los razonamientos son relativamente simples, ¿no? Bien, esto era el ejercicio. Vamos a ver si hay alguna consulta con respecto a falsa posición. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, como ya esto hicimos, el caso de hoy de la teoría estamos con esto, era lo que revisar en métodos cerrados. La próxima vez, si todo está bien, comenzaríamos con los métodos abiertos y vamos adelante, ¿no? Con el cálculo de raíces. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a revisar algunos conceptos digamos, de aplicación de programación o eventualmente de librerías, en este caso Octave, MATLAB, a métodos numéricos. ¿Ok? Bueno, ustedes deberían estar, vamos a trabajar esta parte y luego nos reunimos para completar lo que queda pendiente, vamos a ver cómo va con el tiempo. Y si no, continuamos la próxima clase, ¿no? Entonces, deberían estar revisando, viendo en la pantalla, la ventana gráfica del usuario de Octave, ¿no? Octave básicamente es MATLAB, ¿no? Obviamente, como Octave es un software que no es MATLAB, ¿no? No es la casa comercial, es el software libre, ¿no? MATLAB. La documentación puede diferir en algunos casos de lo que es MATLAB. Sin embargo, para razones numéricas, digamos, para aplicaciones numéricas, la mayoría de las funciones de librería que tiene MATLAB la tiene Octave. Es decir, si nosotros ocupamos el logaritmo, es el mismo logaritmo, digamos, dentro, digamos, de cómo está programado también en Octave. Entonces, la ventaja es que lo tenemos disponible y podemos aplicar los métodos, ¿no? El material de apoyo, usted lo tiene. Muy bien, 10 minutos. El material de apoyo es el libro de Chapar para MATLAB y aquel libro de los autores escandinavos, Linge y el otro autor, que básicamente explican lo mismo programándolo en Octave, pero ustedes van a ver que coincide. Entonces, básicamente, ahora después pasamos al libro, la ventana gráfica del usuario de Octave es común a otros software. Tenemos esta que es la ventana de comando, ¿no? Que se indica por las dos flechitas, que es lo mismo que en MATLAB.
que básicamente es la ventana donde se ejecutan los archivos o los cálculos, o se puede usar con una calculadora. No lo sé, si uno le pide a Octave que haga alguna operación, lo va a hacer. No sé si hace, por ejemplo, si yo a esta variable que no le puse nombre, la divido por 2, entonces me va a decir que vale 5,500. Si yo quiero el formato, entonces le cambio el formato. Después lo vamos a ver. Entonces, él me va, digamos, va a representar lo que nosotros en programación le pedimos. No va a inventar nada, lo que nosotros le pedimos va a ejecutar. Entonces, esta es la ventana de comando donde enseña los resultados. ¿Okay? Después tenemos la ventana del editor donde podemos crear los archivos, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos importar archivos, podemos salvar archivos, podemos ejecutar archivos y crear todos los files que pueden acompañar un programa de cálculo, por ejemplo, la function. ¿Okay? Después vamos a ver ese concepto. Después tenemos otra ventana, como son estas, que son básicamente el espacio donde se indican las variables. Como tenemos solamente, si ustedes ven en la ventana de comando, solamente tenemos la variable ans, pero si nosotros creamos otra variable, entonces básicamente crea una variable nueva, que en este caso le dimos nombre a respuesta. Por default, cuando no se le pide un nombre a la operación, no se le asigna una magnitud, una letra, digamos, o eventualmente el nombre de una variable, una constante, por default MATLAB y Octave entregan el nombre de ans, que es answer, respuesta. ¿Okay? Entonces, digamos que cada vez que creamos alguna variable, no sé, más 2, entonces se actualiza esta ventana porque aparecen el nombre de la variable, la dimensión, en este caso es un escalar, y el valor. ¿Okay? Y el historial que uno, digamos, cuando utilizó Octave queda registrado. ¿Okay? Esta es la ventana, entonces, donde nosotros podemos ejecutar los archivos, etcétera, etcétera. Pero normalmente se trabaja con archivos, con editores, ¿no? Con edición de archivos. ¿Okay? Esto es lo básico. Ahora no ocupamos ir a profundizar porque, como ustedes saben muy bien, la forma de aprender algo es hacerlo, ¿no? Haciéndolo. Entonces, de inmediato vamos a ver lo que podemos revisar, ¿no? Dejemos pendiente la ventana de Octave. Ustedes pueden tenerla activa. Para mí se me va a complicar pasar dejar de compartir y compartir. Entonces, cuando me concentro después en el libro, que va a ser el libro de Chapra, ustedes tengan a mano también la ventana si quieren probar. La ventaja que pueden hacer un copy-paste, por lo tanto no van a demorar mucho en revisar algún ejemplo que ahora vamos a introducir. ¿Okay? Cualquier cosa, si hay alguna consulta, mientras vamos revisando y me interrumpen, ¿no? Nos quedan aproximadamente 6 minutos. Vamos a abrir el Chapra y luego nos reunimos para finiquitar la clase de hoy, ¿no? Entonces, vamos a abrir el Chapra. El Chapra es el libro que ustedes también tienen, el PDF, que es el libro del autor Chapra, que es el mismo autor del libro de Chapra en español. Y este libro, que básicamente es Applying Numerical Methods with MATLAB, es tiene, desde el punto de vista teórico, los mismos conceptos, ¿no?, que nosotros vamos a revisar. Obviamente no todos lo podemos revisar. Es decir, él sigue el esquema, ¿no?, de lo que tiene en el español, pero introduce MATLAB. ¿Okay? Esa es la ventaja. Entonces, el capítulo 2 es el capítulo donde se comienza a entregar algunos conceptos de MATLAB. Luego viene la parte 3, que es muy interesante porque es la parte estructurada de MATLAB, ¿no?, con los M-files y con las eventuales estructuras, ¿no?, que nosotros conocemos de elementos de programación, como pueden ser los ciclos, ¿no?, ciclos for, ciclo if, etcétera, etcétera, while. Y después, cuando comenzamos ya a pasar a los capítulos sucesivos, es básicamente métodos numéricos. ¿Okay? Entonces, el capítulo 4 es básicamente el concepto de error. ¿Okay? Capítulo 5 es los métodos que usan paréntesis, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí que está falsa posición en bisección. La ventaja es que ya están los algoritmos de cálculo, ¿no? Con respecto a
método numérico no hay mucho, digamos, hay mucho aporte en sitios de universidades, en sitios de centro de investigación con respecto a lo que es MATLAB, Octave. Y por lo tanto, ya las rutinas han sido creadas, son validadas, son testadas, ya se conocen, ¿no?, cuáles son las advertencias para usarlas. Y por lo tanto, digamos que nosotros lo que tenemos que hacer cuando hay instituciones que crean librería científica es eventualmente, si no tenemos que adquirirla, no tenemos los fondos, depende del tipo de trabajo profesional, lo que uno hace es accesar a cálculos relativamente seguros que puedan ser disponibles, ¿no? En este caso, todos esos cálculos son disponibles, son funciones, son estructuras de programación listas para ser utilizadas. Y de ahí en adelante, luego viene, como ustedes ven, el método abierto, los sistemas abiertos, Newton-Raphson, y se sigue aplicando MATLAB a los conceptos de método numérico, ¿no?, hasta prácticamente revisar un curso completo. Esta es la ventaja de este texto, que es un texto que se usa en los cursos de ingeniería en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al capítulo 2, el primer capítulo del chapter lo que trae es el ejemplo siempre del cuerpo en caída libre, ¿no?, el jumper. Entonces, lo que tiene, ustedes ven una fórmula que usa para juzgar, digamos, para introducir los conceptos. Aquí hay un concepto de aceleración, ¿no?, derivada del tiempo, de la velocidad, y algo que nos recuerda la mecánica, ¿no?, de cuerpo en caída libre, donde tenemos el coeficiente de arrastre, la masa, la velocidad al cuadrado y la aceleración de gravedad. Pero digamos, esto no es el objeto de interés, ¿ok? Es un modelo simple matemático. Nosotros tenemos otros que se van a hacer, digamos, las aplicaciones. Si ustedes van al capítulo 2 de este chapter, comienza, y es importante que lo revisen, a definir los conceptos base que ustedes conocen de los cursos de elementos de programación o computación, digamos, ahí depende del lenguaje, depende de lo que ustedes, inclusive algunos de ustedes probablemente mucho más, porque algunos tal vez siguen aplicando la parte de programación dependiendo de su propia carrera, otros menos, otros más, ¿no? Entonces, digamos, para uniformar, podríamos partir con este capítulo, para algunos hacer un repaso, para otros tal vez tienen que profundizarlo un poco, pero digamos que eso ayuda mucho, ¿no? Seguramente ahora vamos a volver a los 10 minutos, pero digamos, usemos el tiempo. Explica lo que acabamos de ver con Octave, ¿no? MATLAB tiene una ventana gráfica, perdón, de comandos, una ventana de edición de los archivos y después tiene una ventana gráfica, y también Octave lo tiene, ¿no? Si nosotros ejecutamos un programa con un plot, una función de librería para hacer un diagrama, Octave y MATLAB abren una nueva ventana, una window, donde estará la figura que estamos desplegando. ¿Okay? Entonces podemos trabajar con ventana de comando para entrar comandos y datos, ventana gráfica para hacer un despliegue de plot y gráficos, y una ventana de edición donde podemos crear, salvar, modificar, accesar a archivos de MATLAB o de Octave. Todos son .m, ¿no? No importa que sea MATLAB o Octave. Ok, descansemos los 10 minutos para que se grabe la clase y volvemos para revisar este capítulo. ¿Okay? 10 minutos y volvemos.